días, profe. Buenos días, Jenny, ¿cómo amaneces? Un poquito más. Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios, Jenny, gracias a Dios. Bueno, 3 minuticos más, 9:03, vamos a comenzar porque de lo contrario. Buenas. Hola, Dayana, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Bien, profe, gracias. Me alegro. Bueno, chicos, estamos aquí en la diapositiva de ustedes y estamos mirando ya la segunda parte de mecanismo de adición. Entonces vamos a hacer un recorderis de lo que hemos trabajado hasta ahora. El último ejercicio que analizábamos, el día lunes creo, sí, que fue la última clase, analizamos la obtención de un alcano dihalogenado, ¿verdad? Pero ese alcano dihalogenado lo catalogábamos o lo clasificábamos como germinal debido a que en un solo carbono existen los dos halógenos. Cuando los halógenos son en carbonos consecutivos le llamábamos alcanos dihalogenados vecinales, que es otra cosa. Ya que debimos haber partido de un alquino con 2 moles de haloácido para obtener esto. Y dejamos propuesto una ecuación en donde analizábamos, que es lo que vamos a hacer hoy, analizar la posibilidad de reacción entre un alquino cerrado, que es de carácter simétrico, porque todos los hidrocarburos que sean cerrados son homocíclicos. Si entran en reacción con 1 mol de haloácido, pues voy a romper una sola vez, tanto en uno de los enlaces que me conformarían, en este caso, el grupo funcional, y en el enlace que me une al hidrógeno con el halógeno. Entonces, ¿qué decíamos nosotros en ese momento? Decíamos que el hidrógeno debía ir, perdón, vamos a borrar esto aquí. El hidrógeno debía ir a un carbono y el halógeno pues debía ir al otro carbono, o sea, carbonos consecutivos, no al mismo carbono. Entonces, en ese caso, decíamos que aquí debería formarse la unión entre el carbono con el hidrógeno en este carbono, antes del enlace triple. Fíjate que aquí no pasa nada. Mientras que el halógeno, que es el que acompaña al hidrogenión, debería entrar, en ese caso, al carbono consecutivo. Entonces ya no iríamos a obtener
un alcano abierto como aquí, sino un alqueno cerrado, en el cual íbamos a encontrar un solo halógeno. Bueno, para tratar de ahorrar espacio, tratemos de decir lo siguiente. Ese proceso me va a formar la estructura tal cual como veníamos, con la misma cantidad de carbonos. Recuerde que en adición se forma un único producto. Estos dos carbonos estarían unidos por los mismos enlaces de acá, no participan como centro reactivo, pero como agregamos un solo mol, aquí nos queda un enlace doble. Los dos hidrógenos de este carbono se mantienen, no ocurre nada. Pero en este señor, que no había hidrógeno ni aquí había nada, llega y se une un hidrógeno a este carbono y se une el halógeno a este carbono, que en este caso es el cloro. ¿Cómo se restablece nuevamente ese enlace? Pues recordemos que como rompimos este enlace de aquí, recuerde usted que en cada extremo de ese enlace hay un electrón. Lo mismo sucederá acá. En ese enlace covalente hay dos electrones compartidos. Este electrón y este electrón de aquí me confirman este nuevo enlace de acá. Ahora, me queda esta mitad del enlace y esta otra mitad. Por eso se restablece este enlace de aquí. Revisamos tetravalencia. Este carbono no pasa nada porque mire, comienza con 2, termina con 2. Y está entre dos enlaces simples, continúa entre dos enlaces simples. 2 verdes y 2 negros te da 4. Ahora miremos este. Un mostaza y 2 rojos te dan 3. Y un negro te da 4 para este. No hay problema. Analicemos este. Un negro, 2 rojos te dan 3. Y un mostaza te da 4. No hay problema. Comenzamos con 3 carbonos, terminamos con 3 carbonos. Comenzamos con 2 hidrógenos aquí y 1 acá, en total son 3. 2 hidrógenos aquí y 1 aquí, son 3. Comenzamos con un cloro, terminamos con un cloro. Lógicamente, no se va a llamar de la misma manera, porque aquí decíamos que era homocíclico, y aquí es heterocíclico. Hay un elemento distinto a carbono y a hidrógeno. ¿Cuál es ese elemento? Cloro. Ahora, ¿qué nombre recibe esta estructura? Entonces aquí debo tener en cuenta dos cosas. Primero, que hay un enlace doble que deriva de un enlace triple. Me queda uno doble. Pero también hay un halógeno. Entonces, ¿cuál de estos dos carbonos sería el número 1? Para poder nombrar correctamente a toda la estructura. Entonces, para recordar eso, tenga en cuenta usted que el carbono que posea el radical o el sustituyente, que en este caso es un sustituyente inorgánico como el cloro, será el carbono número 1. Será el carbono número 1. Entonces, si este es el 1, ¿usted puede pensar que este es el 2? No, porque el enlace doble tiene que quedar entre dos carbonos consecutivos. No ve que el triple quedaba entre dos carbonos consecutivos. Entonces, si este era el 1, este tiene que ser el 2. O al revés, si este era el 1, este tiene que ser el 2. Entonces, acá se mantiene lo mismo. Entonces, yo voy a decir, primero nombro lo que no es orgánico, cloro, que es lo que significa Cl.
Además, es el único radical que hay. Cloro, recuerde que los nombres se separan por guiones. Cloro, ya no hay más nada que no sea radical. Entonces nombro la cadena, pero la cadena es cerrada. Si la cadena es cerrada, comienza con el prefijo ciclo. Cloro, ciclo. Un segundito. Mira que aquí comenzamos con la palabra ciclo. Profe, ¿y por qué no aparece ningún cloro? Porque no lo había. Resulta porque reacciona con el ácido clorhídrico. Ciclo. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? Los mismos con los que comenzábamos. Entonces, prefijo para 3, prop. Prefijo para 3, prop. Pero no hemos dicho cuál es el grupo funcional. Mira que aquí termina en ino porque había un enlace triple. Termina sufijo, que es el que me indica a qué función química orgánica pertenece esta estructura. Entonces aquí debo mantener el mismo cumplimiento de las reglas de nomenclatura. Si hay un enlace doble, entonces ya no termina en ino, termina en eno. Discúlpenme si no cabe aquí la letra O. Si cupo. Ciclo propeno. Aquí hay 3 informaciones, o más bien 4. De la estructura que es cerrada, hay un cloro. ¿En qué carbono? En el número 1, por eso aquí no aparece ningún nombre. Cloro, asumo que está en el carbono número 1. Ciclo, que obedece a la forma de la cadena. Prop, que responde a los 3 carbonos como prefijo carbónico. Y eno, que me circunscribe el enlace doble a la función orgánica de un alqueno. Este proceso se llama hidrohalogenación. ¿Cómo rompimos? Rompimos simétricamente. ¿Cuántas veces? Una vez en el enlace triple, una vez en el enlace que me une al hidrógeno con el cloro. ¿Y por qué una sola vez? Porque agregamos un solo mol. Y si hubiese sido en 2 moles, entonces rompo 2 veces. Claro, si yo rompo 2 veces, ya no tendríamos un enlace doble, porque 3 menos 2 te da 1. ¿Sí ves? Entonces me quedaría un enlace simple, entonces terminaría en ano. Ah, pero el cloro se colocaría aquí, o aquí mismo, entonces ahí me daría varias posibilidades de respuesta, ¿verdad? Hidrohalogenación. Voy a mirar aquí un momentico cuál fue lo último que trabajamos en adición 1 con ustedes. Esta es adición 2. Voy a buscar aquí adición. Aquí está. Ah, no, se complican. Vamos a decir aquí abajo. Si no, ya sé qué fue lo que pasó. Aquí está. Inicio mecanismo de reacción con ustedes. Aquí pues trabajamos varios ejercicios, mira, ¿cierto? Eliminación, varios ejercicios, ya ustedes trabajó una guía sobre eso. Presentábamos adición, que es lo que estamos trabajando. Hicimos la presentación de las características que yo considero más importantes y empezamos a resolver ejercicios. Mire, para obtener un alcano, un halogenado, entre un alqueno con esto, ¿qué pasa? Si el alqueno es asimétrico, también lo resolvimos. Si es un alquino con un mol, que precisamente, vamos a cambiar aquí el nombre para no embolatarme con lo siguiente.
que me queda más fácil para identificar. Mecanismo de eliminación y adición, ¿cierto? Luego pasamos, se nos acabó allí la diapositiva porque son máximo 20 que me propone esta herramienta. Y organizamos segundo adición, que es lo que estamos viendo. Empezamos por hidrohalogenación. Fíjate que ya hemos hecho varios, abiertos y cerrados. Vamos ahora a trabajar con otro fondo para irlos diferenciando. Vamos a trabajar ya no con hidrohalogenación. Vamos a trabajar con halogenación, que es más sencilla. Halogenación. Aquí, como estamos en el énfasis de castellano, no hay problema con sinonimia, ¿verdad? Entonces, vamos a usarla. Halogenación es el término general, pero si usted quiere ser específico, sería lo ideal. No es lo mismo hablar de literatura latinoamericana a hablar de literatura colombiana. Es muy probable que yo, según Latinoamérica, la conozca, pero sería mucho mejor si hablara con mayor dominio de la colombiana, que no me interese tanto, aunque es muy buena, por la literatura inglesa, por ejemplo, o alemana, sino que sepa que representantes colombianos, a diferencia de García Márquez, manejamos en literatura colombiana. Entonces, en la halogenación vamos a ser más precisos. La halogenación es un término muy amplio porque se relaciona con halógenos. Empecemos por recordar que la halogenación la trabajaremos relacionando aquellos elementos que están en el grupo 7A de la tabla periódica, que son los halógenos que veíamos el año pasado. Pero que esos elementos nosotros los vamos a simbolizar, a generalizar con la abreviatura X, la letra X. Pero como no puede actuar un elemento solitario, entonces vamos a utilizar un X2, o sea, un mol mínimo de halógeno. Eso de manera muy general. Ya ahora sí vamos a hablar de lo específico, de esos 5 elementos que están en el grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo y ástato. Los más comunes en utilizar es cloro, en algunos casos, en otros casos vamos a trabajar con bromo. ¿Por qué no usamos flúor? Porque el flúor, recuerde, es el elemento más electronegativo y ese elemento es altamente explosivo. Entonces sí se trabaja, claro, pero ¿en qué contexto? Contexto de armas o de drogas psicoactivas, en fin, ¿verdad? Cloro o bromo. Entonces, si yo quiero ser precisos, cloro, vamos a hablar de procesos de cloración. Monoclorado, ya sé qué significa. Diclorado, ya sé lo que significa. Tetraclorado, 4, ¿cierto? Entonces, hablaremos aquí de cloración o en su defecto, si trabajamos con bromo, hablaremos de bromación. Recuerde que estos documentos en forma de audio y video, usted los tiene disponibles desde que comenzamos esta virtualidad en mi canal de YouTube, ¿verdad? Están identificados por grupos, por fechas y por números. Y por número de clase. Bien, entonces hablaremos de cloración o en su defecto hablaremos de bromación. Y sabemos que estamos mencionando halógenos. Tercera característica. En la halogenación, las roturas que usaremos siempre serán simétricas. ¿Cuál es la razón?
Ya les recuerdo por qué. O sea, aquí las roturas serán simétricas como sinónimo, isolíticas, porque iso significa igual, y líticas viene de rompimiento. Todas las roturas que vamos a usar aquí son simétricas. Son simétricas. Trabajemos una siguiente diapositiva con el mismo fondo para diferenciar de la anterior. Recuerden que en el proceso de adición, al igual que en cualquiera de las 4 alternativas que presentábamos, o sea, hidrogenación, halogenación, hidrohalogenación o hidratación, los reactivos que participan en este proceso siguen siendo los mismos. ¿Cuáles? Ya vamos a recordar. Los reactivos son de 2 categorías. Serían, en este caso, un alqueno o un alquino abierto o cerrado, simétrico o asimétrico. ¿Con quién más van a participar? Con cloro o con bromo. Esos son los 2 reactivos. No puedo decir cuántas moles, porque depende de quién participa. Eso lo vamos a analizar ahorita con los ejercicios. Pero utilizaremos cloro o bromo como reactivos. Y en un proceso de adición hay un único producto. Hay un único producto. Que aquí puede tener diferentes posibilidades, pero único. Fíjate que es singular. Fíjate que es singular. Es único. Tengo aquí un inconveniente con el cargador del computador. El producto sí puede tener diferentes posibilidades, pero es único. Es único porque estamos en proceso de adición. Entonces yo tendría que analizar quién reacciona. Si reacciona el cloro con el alqueno, voy a obtener A como abreviatura de alcano, porque gastaríamos mucho tiempo escribiendo todas esas cosas. Vamos a tener un alcano mono clorado, ¿cierto? Vamos a escribir ese símbolo con la tinta. Voy a tener un alcano monoclorado si parto, por ejemplo, de un solo mol o de 2 moles. O aquí tendríamos que corregir algo. Profe, me parece que sí. Porque si es cloro, recuerde que son 2 átomos, porque es un mol. Entonces, si es un mol de cloro, no puede ser un alcano monohalogenado. Tendría que ser, profe, un alcano que di. Un alcano di. Bueno, ya dañé la pregunta que iba a hacer. No importa. Estamos para eso. El alcano que vamos a tener es un alcano di o bi. Bi clorado. Pero ese alcano puede ser abierto o cerrado, claro, porque el alqueno puede ser abierto o cerrado. Si parto de un alqueno con cloro y si parto de un alqueno con bromo, también obtengo también voy a obtener un alcano porque se rompe un enlace.
¿Sí ve? Y obtendría un alcano bi o di bromado. Voy a coger posibilidad por posibilidad, aunque esto ya usted lo tiene en el documento que les mandé hace ratico. Alcano bibromado. Pero si parto de un alquino, esto puede ser abierto o cerrado, ¿no? Un alquino abierto o cerrado con cloro, y aquí me podría dar hasta 2 opciones. Porque si utilizo un solo mol, rompo un solo enlace, entonces obtengo un alqueno diclorado o dibromado. Si utilizo 2 moles, entonces rompo 2 enlaces. Me va a quedar un alcano tetraclorado o tetrabromado. Serían las otras posibilidades. Vamos a seguir escribiéndolas. ¿Cierto? Si utilizo un solo mol, rompo un enlace. Si utilizo 2 moles, rompo 2 enlaces. Esto continúa, pues la continuación de lo que teníamos o de lo que veníamos trabajando. Ojo, si parto de un alquino con un solo mol, voy a tener un alqueno. Entonces voy a escribir aquí una E. E es un alqueno. ¿Un alqueno qué? Bi. ¿Bi qué? Clorado, para no escribir toda la palabra. O un alqueno qué? Bibromado. Alqueno si utilizo un mol. Si ya no utilizo un mol, sino 2 moles, entonces rompo 2 enlaces. Y 2 moles son 4. Como rompo 2 enlaces, me va a quedar un alcano tetra. ¿Cierto? Esa sería la otra posibilidad. O, si utilizo 2 moles, entonces obtengo un alcano ya no bi, sino tetra. Tetra viene de 4. 4 átomos que son 2 moles. Tetra. Clorado o tetra bromado. Ya les escribo algo para que no te me confundas. Primera opción, si utilizo un mol de halógeno, ¿ok? Segunda opción, si utilizo 2 moles del halógeno. ¿Cómo así? Mire, regresemos. Si yo ahora uso es un alquino con un solo mol, voy a romper un solo enlace. Me quedan 2. Si utilizo 2 moles, desaparecen 2 enlaces, me queda 1. Por eso los alquinos son más reactivos que los alquenos, porque tienen más posibilidades. Mira que aquí me va a dar prácticamente una sola posibilidad, alcano bi o alcano bibromado, abierto o cerrado. Pero ya con el alquino me van a dar 2 cosas bien distintas. Me va a dar un alqueno o me va a dar un alcano. El alqueno si utilizo un mol, el alcano si utilizo 2 moles, ¿vale? Y todas las roturas que hagamos son ¿de qué tipo? Simétricas, ¿verdad? Eso sucede con halogenación. Vamos a dejar de hablar tanta cosita y vamos a los hechos. En esos hechos voy a empezar al revés. Voy a empezar por estos señores. O sea, voy a empezar usando un alquino. ¿Ok? Entonces, en ese caso, una de esas primeras sustancias, vamos a usar la cerrada. Vamos a proponer el de 3 carbonos que sea un alquino cerrado. Lógicamente,
estos dos enlaces serían simples. Entendemos que este señor, donde está el punto mostaza, no puedo agregarle nada porque está completo. 1 mostaza y 3 verdes te da 4. Si analizo este, 1 mostaza, 3 verdes te da 4. Pero si analizo este que está entre 2 mostazas, aún resiste 2 hidrógenos. Ya se lo llamamos ciclopropino. Voy a usar así de entrada, me dicen, obtenemos un alcano tetra si utilizo 2 moles de cualquiera de los dos halógenos, ya sea cloro o bromo. Vamos a utilizar 2 moles. 2 moles es esto. Bromo, bromo. Ahí hay 2 átomos. Grado 10, 2 átomos me conforman 1 mol. Me hace falta el otro mol. Bromo, bromo. Esos enlaces entre los bromos son covalentes simples. Como es un proceso de adición, me va a formar un único producto. Único producto. Mira lo que dijimos aquí. Desde el inicio, perdón. Desde el inicio en esta diapositiva, pero ya lo habíamos dicho cuando presentábamos las características generales de adición. Entonces, ¿cómo voy a romper? Simétricamente. ¿Cuántas veces? 2 veces en el ciclo, o más bien, corrección, perdón, qué pena. 2 veces en el enlace triple, porque adicionamos lo máximo de halógeno que son 2 moles. Cada mol rompe un enlace. Como hay 2 moles, rompo 2 enlaces. 2 enlaces rotos aquí, simétricamente. Un enlace roto aquí, un enlace roto aquí. Me dejan en libertad 4 bromos. Lógicamente, ninguno de estos 4 va a ir a este carbono porque lo sobresaturaríamos. ¿Cierto? Entonces, este bromo ingresa aquí, este bromo ingresa aquí, este va arriba y este va abajo. O sea que cada carbono tendría al final 2 halógenos. Bueno, entonces este halógeno va para aquí, este halógeno va para aquí, este halógeno ingresa aquí y este halógeno ingresa aquí. O bien sea, este mol ingresa aquí y este mol ingresa acá abajo, como quieras decirle, ¿verdad? Pero lo importante es que usted entienda que cada carbono tiene que cumplir al final con que existan 4 enlaces en cada carbono. Que me da un único producto. Vamos a escribirlo aquí. Ese único producto tiene los mismos 3 carbonos del principio, los 2 enlaces que ya estaban. De los 3 se rompieron 2, quedó 1. Este señor comenzó con 2, no participó para nada. Sigue teniendo 2, pero usted me está diciendo que a este carbono llegan 2 flechas, o sea, 1 mol de halógeno, y que a este carbono llegan 2 flechas, o sea, 1 mol de halógeno. Ah, bueno, listo. Entonces aquí colocamos los 2 bromos para este carbono. Y aquí colocamos los 2 bromos para este carbono. Observamos que hay 4 halógenos. Prefijo numérico para 4 tetra. Porque si es para carbono es but, pero estos no son carbonos, estos son bromos, porque fue lo que adicionamos. Mira lo que me decían aquí. Si utilizo en el alquino 2 moles de halógeno, me va a dar un alcano tetra de 4. Abierto o cerrado, en este caso es cerrado. Bueno, ¿qué bendito nombre se le da a esto? Si este es el carbono 1, este será el 2, o al revés.
Si este es el 1, este será el 2, el 3 no participa para nada. Simplemente termina la cadena allí. Ahora, ¿qué hay en el carbono 1? 2 cosas. ¿Qué hay en el carbono 2? 2 cosas. Pero esas 4 cosas son iguales. Entonces yo voy a decir diciendo, valga la redundancia, voy a empezar diciendo, nombro primero lo que es inorgánico. Tantas veces exista en la cadena, ¿cierto? Entonces, en el carbono 1 hay 2 halógenos, repito, 1,1. En el carbono 2 hay 2 halógenos, repito el 2. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces existan halógenos? En este caso aquí hay 2 halógenos. En este caso aquí hay 2 halógenos. Por eso repito 1,1, 2,2. Los números se separan entre sí por comas, no significan números decimales ni significan cantidades, significan localizaciones en la cadena, ¿verdad? Posición en la cadena. 1,1, 2,2. En total hay 4. Prefijo para 4, tetra. Me disculpan aquí, pero ustedes saben que este espacio es tremendamente corto. Tetra. Separo ese prefijo por guión. ¿Qué es lo que se repite? Br. ¿Y qué significa Br? Bromo. Ok, entonces 1,1, 2,2, tetrabromo. Ok. Tetrabromo, 4 bromos. Separo ese nombre de los otros nombres que vienen. Ya nombramos los inorgánicos. ¿Cómo es la cadena? La cadena es cerrada. Si es cerrada, prefijo ciclo, porque es cerrada. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 3. Entonces, si tiene 3, es prop. Prop. Y, para terminar, este nombre tan largo, pero no es difícil, prop, porque tiene 3 carbonos. ¿Cómo son los enlaces? Comenzamos con un grupo funcional triple y terminamos con que todos son simples. Si son simples, ¿en qué terminan? En ano. O sea que es un ano cerrado, un alcano cerrado. Mira lo que me decía, disculpen un segundito. Ahí termina el nombre. Mira lo que me decía la teoría al comienzo. Si partimos de un alquino y le adicionamos 2 moles de halógeno, ese alquino se me convierte en un alcano. ¿Que puede ser cerrado? Sí, lo estamos resolviendo. Pero va a tener 4 bromos. Míralo. 1, 2, 3 y 4 en carbonos distintos. ¿En qué carbonos? 2 en el carbono 1 y 2 en el carbono 2. Míralo. 1,1, 2,2. Tetra viene de 4 que se repiten. Bromos. ¿Cómo es la cadena? Cerrada. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 3. ¿Y cuál es el grupo funcional principal? El alcano.